Ezequiel 37, 1 al 14, y el mensaje de hoy se llama justamente de los huesos secos. Y dice así, y lo voy a hacer de la viviente. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos al fondo del valle. Estaban desparramados por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Verso 7. Así que yo anuncié el mensaje tal como me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti. Volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Amén. Ezequiel es un profeta al que Dios le da de visiones y de actos proféticos muy peculiares. Y por provenir de una familia sacerdotal, sus visiones están cargadas de simbolismo religioso. Esta es la más famosa de las visiones que tuvo Ezequiel. Tal es así que acabamos de cantar una canción en este pasaje. Y estas profecías fueron dadas con el propósito de dar esperanza al pueblo de Dios, a Israel, que se encontraba exiliado y cautivo en tierras babilónicas. La realidad es que la palabra de Dios es viva y eficaz y está siempre vigente. Y yo creo que esta palabra es pertinente para nosotros que somos el nuevo Israel y que como iglesia, ¿por qué no? Estamos en algún sentido
exiliados y cautivos en nuestra propia tierra, que está llena de un espíritu babilónico, de un espíritu materialista, de un espíritu ateo, de un espíritu agnóstico, de un espíritu antivalor, anticristiano, y todo lo que usted pueda decir acerca de la sociedad en la cual estamos viviendo, no solamente en México, sino en toda la tierra. Dios le habla a un hombre para contarle lo que va a hacer y lo involucra en la escena de los acontecimientos como protagonista. Del mismo modo, Dios nos va a hablar hoy, nos llevará de paseo a ver realidades que necesitan ser transformadas por su poder, por el poder del Espíritu Santo. Dios nos sumergerá en escenarios sin esperanza para que profeticemos su palabra y veamos cómo Dios restaura la vida. Amén a eso. Esta semana tuve el privilegio de ir a 2 de los centros de rehabilitación donde tiene presencia la Iglesia Misión Esperanza y por supuesto a través de la asociación Misión Esperanza Pro Familia. Ahí están haciendo un trabajo extraordinario, no solamente hombres de la congregación, sino también mujeres, porque también estamos trabajando en un centro de rehabilitación de mujeres. Y lo que yo vi ahí, porque yo esperaba ver un ambiente desolador, un ambiente de tristeza y desesperanza, pero lo que yo vi fue un ambiente de vida, un ambiente de receptividad a la palabra, un ambiente de predisposición a la transformación. ¿Y eso por qué? Porque ahí llegó la palabra de Dios. Ahí llegó a través de los hermanos que van con tanto amor y cariño el abrazo del Padre para esos hombres, a veces de hasta 60 años, que están toda su vida o han vivido la mayor parte de su vida con un espíritu de orfandad. Ahí llegó la palabra de vida que le dice a esos internos que no tienen por qué autodefinirse como enfermos alcohólicos, porque en Cristo hay posibilidad de tener una nueva identidad. De manera que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, todas son hechas. Imagínese usted que haya sido adicto a tener relaciones extramaritales y usted se presenta, fulano de tal, adúltero, y después dice todo lo demás. ¿Cómo sería visto? Entonces nosotros vamos a esos centros para ayudarles a esas personas. Y yo sé que aquí hay varios que no solamente están yendo, sino que han estado en centros. Había un muchachito, bueno, digo muchachito porque en cierto momento de la vida tú ves a todos más jóvenes. Me está asustando eso. Y le pregunté, ¿cuántos periodos tienes en un centro de rehabilitación? Este es mi 8º periodo, me dijo. Y le dije, ¿cuántos años tienes? Yo pensando más o menos le calculé entre 30 y 35. Y me dijo 22. La edad de mi hijo mayor. 22 años. Yo creo que la mitad de su vida se la pasó, o desde los 14 años, en centros de rehabilitación. Pero ¿sabe qué? Ahí estaba la presencia de Dios. Ahí había vida. Así que yo quiero que nos sumerjamos en este pasaje. Y en primer lugar quiero animarte a que te involucres en la escena. Dile a la persona que está a tu lado, involúcrate en la escena. No, díselo bien, involúcrate en la escena. Me encanta la palabra involucrarse. Porque la palabra involucrarse la hemos adoptado en esta iglesia como un reemplazo de la palabra apoyo. Yo te apoyo, yo te echo la mano, yo te apoyo, le decimos a las personas. Pero otra cosa es involucrarse. Cuando uno apoya, tiene la idea que te ayudo cuando puedo, donde quiero y como quiero, y te retiro la ayuda
cuando pienso que ya fue suficiente. Cuando tú te involucras, entonces ahí estás amolado. Ahí perteneces al Señor. Ahí cuando el Espíritu de Dios te dice ahora, es ahora. Cuando te dice ahora ayuda, ayuda, porque tú ya estás involucrado. Y acá nos dice que nos involucremos en la escena. Dios invita a Ezequiel a un paseo y lo pone en un valle de huesos secos para que observe la realidad. Ezequiel observa dos cosas. Los huesos son muchísimos, diga conmigo, muchísimos, y están muy secos. Luego le hace una pregunta. ¿Podrán revivir estos huesos? O sea, Dios le pregunta a Ezequiel, ¿podrán revivir estos huesos? Claro, es una pregunta retórica. Todos sabemos que la respuesta obvia es sí. Pero ¿por qué Dios nos pregunta a nosotros? Porque Dios siempre lo va a hacer a través de su iglesia, a través de nosotros, sus hijos. Y si nosotros no creemos, vamos a detener lo que Dios quiere hacer. Entonces Ezequiel responde, solo tú, Señor, que todo lo puedes, lo sabes, en otras palabras, solo tú lo puedes hacer. Ezequiel tiene una buena teología. Dios es omnipotente. Dios puede hacer todas las cosas. Dios puede hacer todo lo que se propone. Pero Dios tiene formas de actuar. Una de las cosas que hemos aprendido como congregación es, por ejemplo, desde el año 2016, que me acuerdo muy bien que nos lo enseñó o nos lo recordó o nos lo reeditó en nuestro concepto teológico de la oración, es que Dios no responde a necesidades. Diga conmigo, Dios no responde a necesidades. Es obvio, porque si no el mundo no estaría como está. Dios haría así, porque hay una necesidad en Ucrania con una amenaza permanente de guerra. En realidad hay una guerra y haría así y ya los niños no estarían bajo la amenaza de una muerte a causa de una bomba. Haría así, se arreglarían todos los problemas en Medio Oriente. Haría así, ¿cuántos quieren que Dios haga así sobre México y arregle todos los problemas que hay en México? ¿Qué cree? No lo va a hacer Dios. No lo va a hacer. De hecho, él dice en 2 de Crónicas 7:14, creo que es, dice, si mi pueblo se humillare, es decir, nosotros, entonces yo voy a sanar la tierra. Es decir, que Dios tiene una forma de obrar muy diferente a la que nosotros pensamos. Y a veces nos la pasamos toda la vida peleando con Dios acerca de cómo Él tendría que hacer las cosas, en lugar de cooperar flojito y ponernos a colaborar como Dios quiere hacer las cosas. Las Escrituras nos enseñan claramente que Dios no va a hacer nada en esta tierra sin antes revelárselo a un hombre o mujer que le crean. Y incluso dice a sus siervos los profetas. Pero obviamente no está hablando de los profetas del Antiguo Testamento solamente, sino ahora, a partir del Nuevo Testamento, a partir de la resurrección de Cristo, con la inauguración de la iglesia, usted y yo somos parte de esa comunidad profética. Nosotros, Dios nos muestra qué es lo que va a hacer, nos anticipa. Por ejemplo, ahora identificamos que iba a hacer algo en Santiago Papasquiaro y nos unimos ahí y animamos a otro ministerio. Se vinieron en avión, ayer casi pierden el avión de Dallas, de Houston a Dallas, y vinieron corriendo. Y fue un milagro, dice que venían corriendo, me contaba Elías, y cerraron la puerta del avión y estaba saliéndose de la manga para ir a despegar. Yo quiero preguntarle cuánto alguna vez vieron que se abra la puerta de un avión de nuevo con códigos y todo. Yo nunca vi eso. O sea, te quedaste afuera. Pues detuvieron el avión, pusieron todos los códigos y abrieron y entraron en clase turista. Digo, si venía alguna eminencia todavía, pero nosotros sabemos que somos embajadores del reino. Entonces ya eso nos da fe de que Dios está en esto. Dios viene a nuestra realidad, nos toma de la mano y nos lleva a dar un paseo. No es una peatonal, no es por las playas de Cancún, es por un cementerio de huesos secos. El fin de este paseo no es asustarnos ni desanimarnos,
sino que nos demos cuenta de la realidad para involucrarnos en la transformación de esa realidad. Yo no sé cuál sea su realidad. Quizás su realidad sea vivir en una muy buena casa, en un fraccionamiento privado. Usted se sube a un buen carro cada día, con vidrios semipolarizados, no tiene contacto con lo que sucede ahí, más que lo que ve a través del vidrio que cuando se detiene en el semáforo, una persona que pide, otro que le lava el carro y que casi se le sube arriba para que usted le dé algo, otro que hace malabarismo, otro que echa fuego y que usted está rogando que no le queme el auto. Yo no sé si su realidad es algo parecido a esto y corre al trabajo, se baja y luego viene corriendo y viene a la casa o se sumerge en un centro comercial, hace las compras y vuelve de nuevo a la casa para encerrarse y tratar de no ver. Yo muchas veces quise no ver. Muchas veces cuando pasé por aquí donde nace Domingo Arrieta, quise no ver las calles a la noche cuando hay mujeres jóvenes y no tan jóvenes, y ahora hombres vestidos de mujer para poder ofrecer sus servicios. Muchas veces quise no ver cuántos hoteles de paso hay en las entradas cada una de la ciudad. Muchas veces quise no ver cuántas personas en situación de calle hay por la peatonal cuando uno camina, o en la plazuela Vaca Ortiz, o en cada uno de los lugares que nos movemos en la ciudad. Pero ¿sabes qué? Cuando tú te conectas con el Señor, cuando tú oras, entonces te das cuenta que el corazón de Dios late por esas personas, que Dios quiere que las veamos, y no solo las veamos, sino las veamos como Jesús, que dice que al verlas tuvo compasión porque las vio como ovejas sin pastor. Estos son escenarios apropiados para que Dios nos lleve a darnos cuenta de lo numerosa y grande que es la mortandad. Creo, no me dejarán mentir, o sea, si no digo bien, alguien me corrige, por favor, pero creo que superamos lamentablemente los 72 suicidios en nuestra entidad nada más, o los 70, perdón, ¿es correcto? ¿Dije bien? ¿71? Gracias, Héctor, gracias por esa información. Esto es lamentable porque es gente que atenta contra sí mismo y Dios no quiere la muerte de nadie, ni nosotros. Dios te está hablando a ti hoy, te lleva a dar un paseo, a ver la situación en la que realmente te encuentras, tú, tu familia, tu iglesia, la ciudad, a observarla y seas capaz de describirla, de anotarla y darte cuenta que nada, diga conmigo, nada, ni nadie podrá revivir esa mortandad. Nada ni nadie podrá transformar esa realidad excepto Dios. Estábamos en el centro de rehabilitación y me dice la persona que nos llevó, el coordinador, ahí están los 12 pasos. Y todo lo que me habían dicho antes de llegar era que no se podía hablar de Dios. En los 12 pasos habían 11 que mencionaban a Dios. Y entonces yo le dije, léalo en voz alta. Y cuando lo leemos, yo dije, todo habla de Dios. Y el Espíritu Santo cayó ahí y cada una de las personas levantaron la mano para recibir a Cristo o para refrendar una decisión que habían hecho en algún momento. Y ahora están ávidos porque quieren leer la Biblia. ¿Cómo que no se puede hablar de Dios? Perderíamos el tiempo. Claro que sabemos que tenemos que ser estratégicos. Claro que no andamos a los bibliazos. Pero ¿saben qué? Dios no se avergüenza de nosotros. Tú no te avergüences de Dios. Jesús te ama. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso. Lo único que nos pide Dios es que le creas y que te involucres en la escena. Eso fue lo que hizo Ezequiel. Y entonces le dice, profetiza a los huesos. Ezequiel vio la realidad, fue capaz de describir la entidad, le creyó a Dios, ahora debe obedecer. Profetiza,
profetiza 3 veces, profetiza estos huesos, profetiza el Espíritu, profetiza al pueblo de Israel, profetiza estos huesos. ¿Qué significa profetizar? Profetizar es repetir la palabra de Dios, es volverla a decir. En el canto, en el celular, si tienes una aplicación, dice escríbela, ¿no es cierto?, en los dinteles de tu casa, átalas a tu cuello, ponte aquí un collar con las palabras, es decir, que esté presente todo el tiempo, repetir la palabra de Dios. Cada vez que predicamos estamos profetizando, estamos repitiendo la palabra de Dios. Me acuerdo muy bien, en el año 2012, en un congreso en la ciudad de Morelia, el pastor Fermín Cuarto nos dijo algo a los pastores: si usted escucha a alguien que le va a dar la última novedad en cuanto a la Biblia, desconfíe, pues predicar no se trata más que repetir la verdad de Dios. Cuando alguien me dice, tengo el último descubrimiento de lo que dice la Biblia, usted desconfíe, porque cuando uno profetiza, lo único que hace es repetir. Eso es lo que hacen los profetas. Los profetas no vienen con un mensaje nuevo en el Antiguo Testamento. Los profetas repiten lo que estaba en la ley, lo que Dios ya había dicho, cómo Él se había revelado acerca de quién era Él, de qué es lo que iba a hacer y de cómo lo iba a hacer. Ahora, la profecía describe un proceso de transformación. Cómo a partir de unos huesos se va transformando un cuerpo humano. Lo más interesante es que la descripción que hace Ezequiel respeta los cánones de la fisiología de un cuerpo. Yo dije, seguramente Ezequiel debe haber tomado clase de anatomía. Los huesos, hueso con hueso, los tendones, la carne, finalmente, ¿no es cierto?, vemos cómo ese cuerpo vuelve a vivir. Pero ¿qué creen? Me di cuenta de algo. A la mayoría de nosotros no nos gustan los procesos. A veces los procesos son largos y dolorosos. Vemos la realidad de las cosas, pero queremos que Dios haga un milagro tal que no tengamos que pasar por procesos. ¿Qué cree? Diga conmigo una frase que alguna vez dije y como que varios la hemos acuñado. Diga conmigo, Dios hace milagros, no magia. Nosotros queremos que Dios sea como el mago de Oz, como Aladino, ¿no?, que le pedimos 3 deseos y Él nos lo concede. No, Dios hace milagros. Y otra cosa que vemos aquí es que todo esto ocurre en medio de un terremoto. Ruido que sacudió a la tierra, por eso la canción Ruido. A veces queremos que el proceso de transformación ocurra en medio de un spa con música funcional. Ay, que el Señor me transforme, pero que todo sea bonito, color de rosa, que no pase nada, que no haya ningún dolor, que no haya ninguna discusión, que todo sea maravilloso. Así no obra Dios. Aunque Dios puede hablar en el silbo apacible, los procesos de transformación generalmente hacen que el milagro de la vida venga en medio de terremotos. La propia forma de dar a luz de una mujer nos ayuda a entender esto. Ahora porque hay pocos partos naturales, pero el parto natural, según yo tengo entendido, porque no estuve en ninguno, mis hijos fueron de cesárea, pero el parto natural creo que es con gritos, están viendo ahí todo el tiempo a ver cuándo va a ser cuánto se dilata, ¿no es cierto? Y no saben y están atentos y el obstetra está pendiente. Pero ¿qué tal cuando el niño sale a la luz? Hay una alegría inmensa. En el llamado del profeta Jeremías encontramos esta palabra que Dios le da. Dice, mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para. Quiero que lo diga conmigo para que no se me duerma, porque yo sé que algunos ya están con el calorcito. A ver, dele un codazo santo al de al lado y no te duermas.
que el pastor apenas va por el primer punto y son 7. Ok, diga conmigo, arrancar. No, fuerte, arrancar. Derribar, destruir, demoler, construir y plantar. ¿Cuántos verbos tienen que ver con destruir? 4. ¿Cuántos tienen que ver con construir? 2. Principio en cualquier proceso que Dios transforma en nuestra vida. Principio. Antes de una reconstrucción va a haber una demolición, va a haber paradigmas, van a haber cosmovisiones, van a haber tradiciones que se tienen que quitar en nuestra vida. Tú no puedes estar atado a un amuleto o alguna cosita que te regalaron porque tienes miedo a ver si rompes un juramento. A partir de que tú ves la realidad, tú entiendes, yo creo en Jesucristo el Señor y gracias por la persona que me regaló esto, pero yo ahora rompo esa atadura porque yo no puedo estar atado a una medallita o a un conjuro que hice hace tiempo. Necesito avanzar en lo que Dios tiene para mí. ¿Cuántos se acuerdan de esa serie de televisión? No sé si ahora están en alguna de estas plataformas. En español sería algo así como Reconstrucción Total. ¿Se acuerdan? Nadie se acuerda. ¿Cómo es en inglés? No me animo a decirlo. Voy a ser bulleado por la congregación. Son muchos. Extreme Makeover. No fue tan mal, ¿eh? Ahora, fíjese, es muy interesante esto. Ustedes saben, escogen una casa y para darle una sorpresa a los dueños. Bueno, habían escogido una casa que había quedado muy mal después de un huracán en la península de Florida. Y entonces fueron los ingenieros, fueron los arquitectos, la miraban por un lado, por el otro, y decía, a ver, ¿qué va a quedar de la casa? Se veía como más o menos en pie, pero cuando la vieron los cimientos y cómo estaban entrelazados todos los materiales, ¿saben qué dijeron? La construcción, ¿cuál era? Destruirla toda y hacerla de nuevo. Y eso fue todo lo que hicieron. La destruyeron. Vino una máquina de esa, Bulldog, no sé cómo le llaman, una retro enorme y se barrió con toda la casa. Y entonces la hicieron de nueva, muy bonita. Pero ¿sabe lo que hicieron? Agarraron un pedazo de marco del dintel de las puertas de la casa vieja y la pusieron en un cuadrito a la entrada para que esa familia siempre se acuerde de la casa anterior, no como un símbolo de nostalgia, sino como un símbolo de gratitud por lo que esta empresa había hecho y obviamente como ellos tenían fe también le agradecían primeramente a Dios que los habían escogido a ellos. Quiero decirles que muchos de nosotros necesitamos agarrar esta lección y entender que en nuestro matrimonio, en nuestra relación con los hijos, en la forma como administramos la economía, en la forma como llevamos los negocios, en la forma como llevamos las relaciones interpersonales, en la forma como entendemos el ministerio, vamos a tener que primero derribar todo para volver a construir. Y luego si quiere le pega un cuadrito ahí para que se acuerde de dónde lo sacó el Señor. Dele un aplauso al Señor. Créale al Señor, Él lo va a hacer a través suyo. Mire, la mayoría de los matrimonios que buscan ayuda a través de la consejería se desaniman cuando ven la realidad que para reconstruir la casa hay primero que demolerla. Se desaniman y ahí mismo tiran la toalla. No, es mucho lo que hay que hacer. No, pastor, es mucho lo que hay que hacer. No, bueno, mejor tratamos de subsistir así y cambian, hacen un canje entre los próximos 20 o 30 o 40 años que les puede quedar de bendición y de vida plena en Cristo, en los principios del reino, por subsistir, existir,
ahora sí que hasta que la muerte nos separe, de alguna forma. El proceso de transformación puede ser corto o largo, pero diga conmigo, no podemos evitarlo. No podemos evitarlo. Tantos años de pecado, de desobediencia, de corrupción, de desorden, no se cambian de la noche a la mañana. Dios cambia así el poder para transformarlo, pero no cambia las cosas. No las cambia. Cambia así, te puede sanar así, puede hacer un milagro, claro que lo puede hacer, pero la mayoría de las veces te va a dejar en el proceso. Te voy a poner un ejemplo porque es el que más entendemos todos. Si tú estás en una situación de desfalco financiero, o sea, de desorden financiero, y tú dices, Señor, haz un milagro en mis finanzas, ¿Dios lo puede hacer, sí o no? ¿Qué crees que vas a hacer después que Dios lo... Vamos a suponer que dice, haz un milagro en mi finanza, y de repente aparece un pariente de eso que ni sabías, y te habla, y te dice, ¿sabes qué? Murió tu tío, y te dejó una herencia, y tú dices, gloria a Dios, la respuesta del Señor. Y entonces sacas cuenta y dices, uy, con esta herencia pago todas las deudas, y además me queda para hacer un crucero, para festejar que pagué todas las deudas. Y entonces te llega el recurso, y cuando vas a pagar las deudas con todas las tarjetas a rojo, dice, pero no voy al crucero con la ropa que tengo. Entonces te vas, ya, ¿qué le hace una manchita más al tigre? Decía mi abuelo, ¿no? Y entonces cuando ya vas a pagar, dice, bueno, vas a pagar, ya saca la cuenta, el crucero no era tan económico, dice, pero me están ofreciendo la zona plus del crucero. Y aparte fue de Dios, no me puedo negar, Dios me está bendiciendo. Bueno, te hago el cuento largo, corto, te vas al crucero, pero cuando venís tenés las tarjetas al doble. ¿Por qué? Porque viste eso como un milagro, cuando en realidad el problema es la actitud o la forma que tú tienes de administrar, la actitud frente al dinero, la forma como tienes de administrar. Entonces, que Dios utiliza procesos para cambiar nuestra mentalidad como administradores, porque si nos viene el recurso y se paga todo, volvemos de nuevo a caer en los mismos porque no fue transformado nuestro carácter en ese sentido. La prueba está en las estadísticas de las personas que ganan las loterías, los grandes premios. Las estadísticas están a la vista. La mayoría de las personas en poco tiempo vuelven a perder todo lo que habían ganado. Profetiza al espíritu. Después de profetizar al cuerpo, ahora le dice profetiza al espíritu. Faltaba la cereza del pastel. El cuerpo ya estaba formado, pero no tenía vida, como en el Edén. ¿Se acuerdan? Dios agarró e hizo con arcilla el cuerpo de Adán, y cuando dice que faltaba la vida, dice falta la vida, y sopló. Y entonces ese cuerpo de huesos, tendones, carne, incluso piel, ahora vuelve a la vida. Ezequiel le habló a los huesos, ahora le habla al espíritu. Pero lo más increíble de esto es que Dios le dice a Ezequiel que le ordene al espíritu de Dios. Y ahí yo entré en crisis teológica. ¿Podemos nosotros ordenarle al espíritu de Dios? Eso es lo maravilloso del pasaje. Dios mismo le ordena a Ezequiel que le ordene a él mismo. Dios te dice a ti, dime a mí, ordéname, guiado por mi espíritu, que le diga al espíritu que vaya y haga eso, que sane esa tierra, que traiga esperanza donde no la hay, que venga salud donde no la hay. Esto es algo grandioso. Dios nos invita a unirnos a su obra y nos pide que le ordenemos, si se puede decir de alguna forma. Él se place en el milagro. Yo sé que esto causa un poquito de confusión teológica a muchos que tenemos la idea de que nos acercamos con Dios siempre con culpa, con condenación. Y a ver, es más, ¿cuántos han escuchado o hasta han dicho la frase? No, es que mejor yo no le pido a Dios esto porque Dios está ocupado en cosas más importantes.
Y entonces, ¿cómo le voy a pedir que intervenga en esta situación? Porque se relacionan con Dios de una forma distante. Y Dios no quiere eso. Dios tiene preparado algo diferente. Y quiero pedir a los músicos que pasen, porque esta es la última parte, porque quiero que veamos el resultado. Versículo 10. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Y cuando dice se pusieron de pie, y yo dije ahí, Aquaman. Sé que hay muchos chicos, hombre araña. No sé, porque siempre pensamos en una persona, en alguien así especial, Superman, ¿no? Y que nos represente a todos. Pero ¿sabe qué? ¿Qué dice la Escritura? Lo vuelvo a leer, versículo 10. Se pusieron de pie y eran un gran ejército. Cuando Dios viene a vivificar lo que se había muerto en nosotros, en nuestra familia, en la iglesia, no es para transformarnos en un grupo de turistas o de bailarines o de porristas. Él hace de nosotros un ejército. Diga conmigo, un ejército. ¿Por qué un ejército? Porque la vida es guerra. Desde que nacemos estamos en guerra. Porque hay alguien que quiere nuestro mal. Hay alguien que hostigó a tus progenitores o a tus padres para que tú llegaras a este mundo desprotegido y creciste en inseguridad. Y entonces desarrollaste odio, amargura y un montón de cosas. Y eso ha hecho que las relaciones que has formado estén basadas en esa situación de miedo. Y pareciera que todo lo que tú tocas y con todas las personas que te relacionas, las cosas no se arreglan. Muchos varones vivieron sus vidas como simples espectadores del paulatino desmoronamiento de sus familias. Ahora están despertando a la realidad de que la vida es guerra, que el cristiano es un soldado de Cristo y que nuestro general Jesucristo ya venció la guerra. Me encantó lo que dijo el pastor Rigoberto, ¿se acuerdan? Dijo, no peleamos por la victoria, sino peleamos con la victoria. Diga conmigo, no por, sino con la victoria. Es decir, la victoria ya está de nuestro lado, pero tenemos que pelear. Tenemos que pelear la batalla diaria y las decisivas como parte de este ejército. Yo les pregunto, vamos a quedarnos viendo cómo se desmorona la base de la sociedad mexicana, basada en la familia, basada en los valores, cómo se desmorona frente a nuestros ojos la educación. Vamos a quedarnos viendo cómo pasivamente cómo se desmoronan la estructura que ha hecho de este un gran país. Por supuesto que no. Ezequiel no vio un montón de chicos y chicas en la playa, sino un ejército numeroso. Y luego viene la interpretación y va entendiendo poco a poco. Primero ve huesos secos, ahora un ejército numeroso, le cae el 20 y dice, son el pueblo de Israel. Ahora ve todo el cuadro, tiene la revelación completa. Somos nosotros, el pueblo de Israel, la iglesia, los que vamos a reconstruir lo que se ha dañado a través del trabajo con las familias, con las personas, con los adictos, con quien sea. Alguien me dijo la otra vez, qué bueno, pastor, que están yendo a esos lugares, porque ahí la gente necesita. Y yo me lo quedé mirando, ¿y usted? Estamos peor los de afuera que los de adentro muchas veces. Porque estamos llenos de orgullos, de envidias, de altanería, de prepotencia. Estamos llenos de odios entre nosotros. Estamos llenos de consumismo. Estamos llenos de motivaciones espurias. Y encima todo eso, con la idea
de que por ser cristianos tenemos la bendición de Dios cuando nos va bien económicamente, eso es un cóctel fatídico. Lo he visto por años. Le dice Dios al rey: ¡Ey! No piense que porque estás prosperando todo va bien. No se trata de eso. Eso es algo bueno, siempre y cuando esté enfocado en el reino. Cuando recién nos casamos, hace ya varios años, compramos un juego de muebles, un juego de comedor. Según nosotros, de cedro. Después nos dimos cuenta que era de aglomerado enchapado en cedro. Nosotros estamos recreídos que teníamos uno de cedro macizo. De roble. Era de roble, tenés razón. No me había acordado. ¿Qué hay en el centro de aquí? De la iglesia. No me había acordado, porque nos encantaba el roble, fíjese. ¿Qué hay en el escudo de Durango? ¿Vio? Estábamos hechos para acá. Ahora caí. Era de roble, tienes razón. Pero bueno, era de roble enchapado. Y nosotros, recién casados, presumíamos de nuestro comedor a nuestros amigos y la familia que venía, y nuestras primeras comidas haciendo como una especie de open house, así se le llama. Pero no era todo de una vez porque no podíamos. Entonces invitábamos a uno, al otro mes al otro, para que conozca la casa, etc. Pero yo tenía algunos amigos bendecidos. No sé si me explico. O sea, pesaban más de lo que una persona tiene que pesar. Y cuando se sentaron en esas sillas, algunas tronaron, así como los huesos. Y por más que las quisimos arreglar, al rato teníamos un juego de comedor, generalmente tiene 6 sillas. ¿Qué cree? 5 estaban. Entonces las íbamos acumulando abajo de la escalera. Veo que siempre uno tiene un cuarto de tiliches. Entonces abajo de la escalera estaban todas las sillas. Y entonces usted sabe, la silla de la abuela, la del tío, le pedimos una al vecino, una de un color, otra de otro. Ya no invitábamos a nadie más porque era una vergüenza eso. Entonces le dije a Cari: hay que arreglar las sillas. ¡Oh, qué revelación! Diga. Y entonces voy a un carpintero y pido una camioneta y llevo la silla y se las muestro. Y la mira, se rasca la cabeza. No, dice: Leonardo, esto no tiene arreglo. Es mejor que vaya pensando en un buen asado. Claro, la leña para el asado, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. Me desanimé todo, la metí en la camioneta y me voy con el segundo carpintero. Yo dije: este sí, este tiene más capacidad que el otro. Un taller más grande, la vio, me miró, no le voy a decir lo que dijo por buen gusto, pero estaba peor que el anterior. Entonces me salí con todas las sillas y ya desanimado iba a regresar a mi casa pensando cómo íbamos a convivir con esas 5 sillas de diferentes colores, más la única que nos había quedado del mismo roble. Y dije: Alejandro Musetti. Me acordé que era un carpintero de la congregación donde yo me bauticé, en la otra parte de la ciudad. Dije: Alejandro, bueno, la última esperanza. ¿Pero qué cree? El taller de Alejandro era pequeñito, estaba en el fondo de la casa de su papá. Y nada más trabajaban él y su papá. Y yo dije: voy a ir donde Alejandro. Se las pongo delante y la ve Alejandro. Me mira y me dice: las vamos a arreglar. Dame 2 semanas. Yo llegué a la casa emocionadísimo porque tenía una esperanza.
No estaban arregladas las sillas, pero tenía una esperanza. Alguien me había dicho, sí se puede, sí hay posibilidad. Yo quiero decirte, querido, querida mujer, hombre, joven, adolescente, no sé cómo esté tu vida, si están como esas sillas que para la mayoría estaban para tirarse, pero el divino carpintero de Nazaret te mira a los ojos y te dice, tu vida tiene arreglo, hay esperanza. Tu familia tiene arreglo, hay esperanza. Tu comunidad tiene arreglo, hay esperanza. Dios puso los ojos sobre México y dice, México tiene arreglo, hay esperanza. Pero necesito un ejército de personas que estén dispuestas a profetizar. No es que se queden en la vida cual turistas viendo cómo todo se desmorona, sino que estén dispuestas a ponerse de pie y a empezar a hablar vida sobre lo que estaba muerto. ¿Quieres ser de esas personas? ¿Quieres ser parte de los que se involucran? ¿Quieres ser parte de los que dicen la palabra, de los que repiten la palabra de Dios, de los que ya no repiten el pesimismo y el cinismo que nos circunda, que no dejan que el sistema los envuelva en mensajeros de malas noticias, sino que tú seas una persona que repite buenas noticias, porque eso es el Evangelio. El Evangelio es buena noticia para la prostituta, buena noticia para el homosexual, buena noticia para el adúltero, buena noticia para los que tenemos problemas con nuestros hijos, buena noticia para los que tenemos problemas con el matrimonio, buena noticia para los que creen que todo se ha acabado. Hay esperanza en Jesús. ¿Lo crees? Quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero pedirte que te pongas de pie. Quiero pedirte que cierres tus ojos un momento. Ya oramos por las necesidades, pero hay una oración más que quiero hacer contigo y por ti. Quizá has invertido todos los recursos que tenías en tu vida para tratar de verte saludable, para tratar de verte bien. Has hecho fiestas en familia cuando sabías que ya no te quedaba familia. Tu matrimonio está desmoronado. La relación con tus hijos está sostenida en base a coacciones económicas. Quizá estás aparentando ser una persona de bien cuando sabes que por dentro solamente hay cosas que ni tú mismo te atreves a mencionarlas por vergüenza. Y cada vez que te miras al espejo, te autoagredes cada mañana porque ni siquiera te soportas a ti mismo. Tú sabes, porque sabes, que tienes huesos, tienes tendones, tienes músculos, tienes piel, pero estás muerto, estás muerta. No hay vida acá adentro, no late nada, no hay pasión. No hay esperanza. Todo lo que necesitas es la persona de Jesucristo, el príncipe de paz, que te reconcilia con el Padre y que te viene a decirte, sí se puede, sí hay esperanza, sí se puede arreglar la silla, sí se puede. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.